¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que pretende ser cortito, para contarles una anécdota, una experiencia, que por ahí a alguno le puede llegar a servir, dado que, como están las cosas en el país, como por ahí es la situación económica de cada una de las personas. Eh, bueno, yo no tiro billetes para arriba, pero tengo la suerte, la dicha y la fortuna, y esto no es sobrar a nadie ni nada. Ustedes saben que si hay algo que yo deseo, incluso para la gente que me odia, es que haya trabajo y salud. Trabajo y salud. Y si me dan a elegir, primordialmente salud, porque si vos tenés trabajo y no tenés salud, no lo podés realizar. Lo ves pasar y te volvés loco. Pero bueno, al margen. Estaba trabajando en la mañana, llegué pasado el mediodía al taller, dado que bueno, el próximo domicilio lo tengo en aproximadamente una hora. Así que nada, decidí mirar un poco TikTok, Instagram. Yo todos los videos que hago para acá, YouTube, que es lo que considero mi casa, trato de replicarlo en otras redes porque cuando mi casa me pone alguna sanción, justificada o no, eso quedará a criterio de ellos y mío, bueno, trato de migrar para otro lado como para mantener un poquito de contacto con ustedes, dado que, por ejemplo, en TikTok me siguen algunos amigos de acá del canal, como por ejemplo el amigo Pablo Ibarra, bueno, un par de amigos que están en todos lados. Por ejemplo, en el Instagram, donde tengo algunas cosas personales, dado que nunca hice un perfil, creo que se llama, particular para Siciliano en su taller. Soy Siciliano Ilacua, con todas las fotos de por ahí, mis amigos, los cumpleaños de mis hijas, qué sé yo. Y de paso meto un poco de contenido de herramientas. Eh, Se podría decir que arranqué desprolijo, arranqué sin información, o sea, quizás hoy con el diario del lunes haga un poco con el diario del lunes hiciese las cosas un poco mejor, abriendo un Instagram para el canal, bla bla, para que no me saquen la foto. Bueno, nada, esas pavadas. Pero vamos al lío, como dice mi querido amigo Gregorio, al que le mando un abrazo. La verdad me gustaron esas pinzas, va, la pinza de puntas que compró nueva de la marca Ushio Tools, me gustó. Sé que no está para competir con, qué sé yo, un Entop, pero son esas herramientitas que uno le agarra cariño. Yo, por ejemplo, a la francesa de 10 pulgadas que compré hace 2 años, la compré para tareas eléctricas. Bueno, todo el que alguna vez armó un tablero o filas de medidores sabe que, bueno, los terminales van atornillados con tuercas y esa francesa está bastante bien aislada para trabajar. Obviamente no les sugiero que la usen para eso, pero bueno, yo en esencia compré esa Ushio Tools recubierta con un grip que en ningún lado dice que resiste, que resiste o que tiene aislación, mejor dicho. Pero bueno, nada. Le mando un abrazo al amigo Gregorio. Y vamos, porque hace como un ratito, unos minutos que están viendo esta botella. Es una Cunnington, que recuerdo un dicho que se escuchaba mucho en, entre comillas, mi familia. El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Quiero que sepan qué es lo que hice. Le robé a un ladrón. Bueno, me encontraba en TikTok. No sé si me fui por las ramas, pero bueno, vamos a contar la anécdota de la Cunnington. Y se las quería mostrar y prevenir un poco a algunos amigos que quizás en estos momentos medios
complicados para algunos de la economía y para una hermosa luna de miel para otros de la economía, se ven tentados por cualquier oferta o cualquier oportunidad o posibilidad en las que puedan ganar algo de dinero haciendo lo mismo que hacen gratis, ¿no? Por ejemplo, mirar videos y si encima le tiran una monedita, por más chiquita y humillante que sea, hay a veces hay cosas que pagar, hay pequeñas boquitas que alimentar, estoy hablando de los chicos y qué sé yo, y no hay nada más doloroso para un padre que volver a su casa sin haber podido conseguir un trabajo, o si hizo un trabajo no haberlo podido cobrar como corresponde, y que esa plata le alcance para la comida, pero no para darle un gustito a su hijo. Y no estoy haciendo propaganda, ni alarde, ni nada de ningún tipo de ideología política. Yo creo que las ideologías políticas terminan cuando hay un chico con hambre o pasando frío. Sinceramente lo digo de corazón, el que lo quiere creer lo cree y el que no que se vaya a la puta que lo parió. Así nomás. Pero cuestión que me encontraba en Instagram, perdón, en TikTok, mirando algún video, dado que por ahí sigo algún amigo, por ejemplo está Marcos Tosi, que es de acá de Palomar, un electricista medio mal llevado, está Luis de Star Trek Hard, que, bueno, está el pibe Duré, que está, trabaja bien, sabe mucho, pero está medio verdura todavía. Y se lo digo con todo respeto, puedo ser el padre. Cuestión que me encontré con una propaganda que era una encuesta. ¿Cuántos videos mirás por día acá en TikTok? Le puse un número, se comunicaron, qué sé yo, que bla, que bli. Me dieron una tarea, obviamente yo ya conozco esta estafa. Me ha comentado un cliente que cayó y después, si quieren, en algún momento les cuento, la pasó muy mal, perdió una buena cantidad de plata. Le puse, digo, vamos a seguir la corriente y vamos a grabar la pantalla. Tengo las grabaciones de pantalla, tengo todo. Bueno, cuestión que me mandan como primera tarea, entrar a YouTube, darle me gusta a un canal de esos que ni siquiera uno sabe que existe. Pero bueno, listo, le mando la captura, me dice, bueno, su recompensa son 3.000 pesos argentinos. Ah, le pongo 3 pesos. Sí, 3 pesos, señor. Mándenos un alias y se lo transferimos. Perfecto. Bueno, yo ya obviamente no iba a dar demasiada información. Me mandan el comprobante de Siciliano Fernando Vilacua, 3.000 pesos. Entro a la cuenta de Mercado Pago. Efectivamente estaban los 3 pesos. Y bueno, ahí me dicen, ya bienvenido al equipo, vamos a hacer tareas. Entre ellas vamos a trabajar para Mercado Libre, comprando. Yo no compro herramientas en Mercado Libre para mí. Voy a andar comprando para hacer tareas. Pero bueno, dice, bueno, van a hacer unas tareas y les vamos a pagar en el mismo momento, qué sé yo. Todo esto en 10 minutos. Yo se la estoy haciendo larga porque por ahí ilustro mucho, ¿no? Bueno, cuestión que empiezan a querer que uno califique productos. Yo obviamente no hice nada, les aseguro que no hice nada. Estaba acá en el taller respondiendo a algunos comentarios del querido criollo que compró un alicate mota. Y de corazón espero que le dé resultado porque, bueno, ustedes saben mi experiencia con mota. Mota, N. Rucci y Ronix, la verdad, a mí me defraudaron mal. Pero bueno, me consultan si completé la tarea, le puse que sí, yo no había hecho nada. Bueno, cuestión que
dice, le vamos a depositar su comisión, perfecto, 5 pesos más, 5.000 pesos más argentinos. Y después ya empieza como una tarea especial, donde con un equipo habría que transferir, pongámosle 100 pesos, 80 pesos, 120 pesos, para hacer una compra y a uno le transferían el doble de lo que había puesto, ¿no? Pongámosle que uno deposite 80, 100. Al final de la tarea les depositan sus 100 más otros 100, o sea que 200. Cuestión que, claro, uno, digo uno por la persona que por ahí cayó, se empieza a entusiasmar y claro, llega un momento que tenés por ahí ganados 700 pesos, 700.000 pesos, porque la estafa es grande, 700.000 pesos, y te piden que para última tarea y pagarte, tenés que transferir 500.000 pesos más y ahí te van a dar, no sé, 1.500.000, una cosa así. Mucha gente, calculo que muchos de los que están ahí subiendo comprobantes de la transferencia deben ser truchos, otros capaz, quizás, no tanto. Y bueno, 5 minutos antes de que se cumpla el horario, dan por finalizada la tarea y claro, la gente no puede retirar ni lo que ganó a través de las tareas que realizaron, ni lo que puso como plata para invertir. No sé si me expliqué bien, pero bueno, no es un esquema piramidal. La cosa es que yo, conociendo, porque no sé si lo dije, tuve un intento de hacer este video nuevamente, porque no puse modo avión, me llamaron por teléfono. Bueno, cuestión que yo, toda la plata que le pude sacar a los malhechores, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, fueron 8 pesos, 3 por mirar un canal, o sea, mirar la portada de un canal de YouTube, mandarle la captura de que efectivamente lo hice y darle 2 likes, que ya los borré encima, re traidor el Tano. Eh, a otros videos de no sé qué, ni vi de qué eran. Le saqué 8 pesos. Bueno, me fui, me compré la Cunnington y un PBT y los bloqueé de Telegram, los bloqueé de WhatsApp y los bloqueé de todos lados. Así que nada, gente, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Resumiendo, conclusiones, traten de no caer en estas estafas que por ahí tienen alguna platita guardada, ahora viene el Día del Niño, muchos padres han logrado juntar una platita para comprar un regalo, hacer un asadito para los peques y claro, se ven tentados por la posibilidad de duplicar o cuadriplicar esa plata porque arrancan poniendo ellos. Y claro, a los últimos 2 minutos dan por finalizadas las tareas, se desactiva el equipo y nada, anda a contarle a Cadorna o a reclamarle a Cadorna. Al hijo de un cliente lo estafaron con 500.000 pesos hace 2 años. Era otra plata. Pero bueno, simplemente quería contarles esta experiencia que bueno, me tocó. Pero quiero que sepan que posta les digo, yo ya sabía la operatoria, de hecho grabé la pantalla. Nada. Imagínense que yo por Mercado Libre no compro ni siquiera alicates. Entre paréntesis, este es un Hadever de 8 pulgadas de cuerda de piano que ella está esperando obviamente para su para su compuesta, para su reel o shorts y bueno, después hacer el desempaquetado y nada, video cortito para mandarle un abrazo a todos los amigos, al querido Roberto, al querido Tito, al querido Dalton, a Fabio de Villa Luzuriaga, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Ibarra, Pablo Mónaco,
al querido JR. Te voy a decir JR, sos el muchacho que compró o encargó las pinzas similares a las que vemos allá atrás, ahora que me doy cuenta. Para los que preguntan qué es esto, que lo ven hace más o menos 5 años, bueno, les dejo la tarea para que lo piensen. Es una herramienta muy útil en el industrial, aprendemos a realizarlas, interviene mucho lo que es la granulometría, así que nada, les dejo la tarea para no... O sea, no me dejen comentarios, yo no quiero mover el algoritmo, no quiero un carajo. Quiero simplemente que piensen para qué puede servir. Obviamente el querido Gregorio, el amigo Miguel ya lo saben y tantos otros. Pero bueno, le mando un saludo al querido Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, Ricardo Abelluto, Gastón Montenegro, Adriano Trac, todos los amigos del canal, Diego Segovia, Diego Díez, Juan Llanes, bueno, el querido amigo Gregorio que es un coequiper, lo mismo que el querido amigo Miguel. Y nada, día de lluvia, día relativamente frío, un día de invierno, que vamos a andar con tanta vuelta, ¿no? Así que nada, gente, voy a hacer una charlita, seguramente como estamos acostumbrados, en la noche. Si logro poder grabar algo de los service que tengo que ir a hacer ahora en breve, después en la noche los pongo en contexto. Ustedes ya conocen cómo es la mecánica, la dinámica. Les mando un abrazo y bueno, salud a los estafadores colombianos o presidiarios colombianos. Gracias por el almuerzo, muchachos. Un pebete con una gaseosa, pero me puedo comprar otra pincita. Me puedo comprar otra pincita de la línea Dishu. Así que se agradece.